Libro 12 Mujeres Extraordinarias, por John MacArthur. Cómo Dios formó a las mujeres de la Biblia y lo que Él quiere hacer con usted. Capítulo 1. Eva, madre de todos los vivientes. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. Eva debe haber sido una criatura de belleza insuperable. Fue la corona y el pináculo del asombroso trabajo creativo de Dios. La primera figura femenina de la raza de Adán fue el último ser viviente en ser llamado a la existencia, diseñado directamente por la propia mano del Creador, con atención y cuidado especial en cada detalle. Recuerde que Eva no fue hecha del polvo como Adán, sino cuidadosamente diseñada a partir de carne y huesos vivos. Adán era polvo refinado. Eva era un refinamiento glorioso de la humanidad misma. Era un regalo especial para Adán, la compañera necesaria que hizo que finalmente su existencia estuviera completa y cuya presencia señalaba la conclusión de toda la creación. Eva, el único ser directamente creado por Dios del tejido vivo de otra criatura, fue en verdad un prodigio maravilloso. Dios había compuesto de la nada un universo vasto y sublime. Luego hizo a Adán de un puñado de polvo. Pero nada en toda la expansión del universo fue más hermoso que esta mujer hecha de una parte de Adán. Si el hombre representa a la especie suprema, una raza de criaturas hechas a imagen de Dios, Eva fue la encarnación viviente de la gloria de la humanidad. 1 Corintios 11:7. Dios había dejado lo mejor para el final, nada más adecuado para ser el cenit de toda la creación. En su estado original, incontaminada por ningún mal, libre de cualquier enfermedad o defecto, preservada de toda imperfección, Eva era el arquetipo perfecto de la excelencia femenina. Era magnífica en todo sentido, puesto que no había existido ninguna otra mujer en un mundo no caído y libre de maldición. Ninguna otra mujer podría superar la gracia, el encanto, las virtudes, el ingenio, la inteligencia y la inocencia pura de Eva. Físicamente también, ella debe haber personificado todo lo mejor tanto de la fuerza como de la belleza. Sin duda, era un cuadro vivo del más puro resplandor. La Escritura, sin embargo, no nos da una descripción física de Eva. Su belleza, espléndida como debe haber sido, ni se la menciona ni se la alude. El enfoque del relato bíblico está sobre el deber de Eva para con su Creador y su función al lado de su marido. Ese es un hecho importante que nos recuerda que los principales rasgos distintivos de la verdadera excelencia femenina no son superficiales. Las mujeres que están obsesionadas con la imagen, los cosméticos, las formas del cuerpo y otros temas externos tienen una opinión distorsionada de la feminidad. La cultura occidental como un todo, incluyendo un segmento grande de la iglesia visible, parece desesperadamente confusa respecto de estos asuntos. Necesitamos regresar a la Escritura para ver lo que para Dios es el ideal de mujer. Y la descripción bíblica de Eva es un recordatorio excelente de cuáles deben ser sus verdaderas prioridades. Como madre de todos los vivientes, Eva es obviamente un personaje muy importante en la historia de la caída y redención de la humanidad. Sin embargo, su nombre se cita solo 4 veces en toda la Escritura, 2 veces en el Antiguo Testamento, Génesis 3:20 y 4:1, y 2 veces en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 11:3 y 1 Timoteo 2:13. No solamente no tenemos ninguna descripción física de ella, sino que tampoco tenemos otros detalles como cuántos hijos tuvo, cuántos años vivió y dónde y cómo murió. Génesis 5:3-5. La manera en que la Biblia nos cuenta su historia, casi de un modo abreviado, nos ayuda a concentrarnos en los aspectos que tienen mayor trascendencia en su vida. Aunque la Escritura guarda silencio respecto de muchas cosas que nos gustaría saber sobre ella, nos da un relato detallado sobre su creación, su tentación y su caída, la maldición que recibió y la consiguiente esperanza a la que se aferró. Naturalmente, aquí es donde enfocaremos nuestro estudio sobre esta mujer realmente extraordinaria. Su creación. La descripción bíblica de la creación asombrosa de Eva la encontramos en Génesis 2:20-25. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo.
mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, Dios llevó a cabo un procedimiento quirúrgico sobre Adán. La Escritura describe la operación con detalles sorprendentes. Adán fue anestesiado, no por medios artificiales, sino que simplemente Dios lo hizo caer en un sueño profundo. En tal estado, especialmente en un mundo que todavía era un paraíso perfecto, sin duda que Adán no sintió dolor. Pero aún más significativa es la tranquilidad pura y confiada del sueño de Adán, que hace una ilustración perfecta de cómo se manifiesta siempre la gracia de Dios. La gracia nunca se instala por medio de un esfuerzo, actividad o decisión de nuestra parte, sino que fluye libremente de la soberana voluntad de Dios. No existe ninguna indicación de que Adán le haya pedido a Dios una esposa. Adán tampoco tenía condiciones personales que constituyeran méritos para recibir la generosidad de Dios. Fue iniciativa de Dios quien, sin otra ayuda que sus manos, hizo esto posible como una expresión de gracia y benevolencia para con Adán. Este contribuyó solo aportando una costilla, pero incluso eso lo hizo mientras dormía. El trabajo fue totalmente de Dios. A Adán Dios le abrió el costado, le retiró cuidadosamente una costilla y le cerró la incisión. Con tal cirujano infinitamente experimentado y en un paraíso donde aún no había entrado el pecado, el riesgo de infección era de cero. No había que temer molestias posoperatorias y se contaba con la total seguridad de que no quedaría siquiera cicatriz. Dios tomó un hueso repetido que Adán nunca extrañaría e hizo para él lo único de lo que carecía, un alma gemela. Adán perdió una costilla, pero ganó una compañía amorosa, creada especialmente para él por el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Santiago 1:17. La expresión hebrea que describe cómo Dios hizo de la costilla a la mujer demuestra un diseño y una construcción cuidadosa. Literalmente significa que Dios construyó una mujer. Cuidadosamente estructuró una nueva criatura con los atributos perfectos para que fuera la compañera ideal de Adán. Especialmente creada por Dios para él de su propia carne y huesos, Eva encajaba con Adán en todos los sentidos. Es una ilustración maravillosa de la bondad de la gracia de Dios y de la perfecta sabiduría de su voluntad. Dios la creó mientras Adán dormía, sin ningún tipo de sugerencia. Sin embargo, ella llenaba cualquier necesidad que Adán pudiera tener, satisfacía cualquier ansia que pudiera sentir y deleitaba cualquier facultad de sus sentidos. Respondía a su necesidad de compañía, era una fuente de placer y de alegría e hizo posible la procreación de la raza humana. Complementaba a Adán perfectamente y expandía las fronteras de su existencia. El Edén era ahora realmente un paraíso. Cuando Adán despertó y se encontró con Eva, debe haberse sentido rebosante de alegría. La amó en cuanto la vio. Sus primeras palabras al conocerla expresan un profundo sentido de asombro, de deleite genuino y de satisfacción. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Evidentemente, sintió a Eva como un nexo profundo y personal, un incalculable tesoro que requiere ser protegido, un colaborador digno para apoyarlo y una esposa complaciente que lo amaría a cambio. De inmediato la quiso y la abrazó como parte de sí mismo. Creo que el método singular de la creación de Eva se enfatiza deliberadamente con el fin de recordarnos algunas verdades cruciales sobre la condición de la mujer en general. Primero, habla de la igualdad fundamental de Eva con Adán. La mujer fue sacada del hombre. Compartían la misma naturaleza esencial. No fue un tipo diferente de criatura, era exactamente de la misma esencia que Adán. No era en ningún sentido un personaje inferior creado simplemente para servirlo, sino que era su homólogo espiritual, su equivalente intelectual y en todo sentido, su compañera perfecta. Segundo,
La manera en que Eva fue creada nos recuerda la unión que debe existir en cada relación matrimonial. Jesús se refiere a la creación de Eva en Mateo 19, 4 al 6, para probar que el plan de Dios para el matrimonio fue establecido desde los albores mismos de la historia de la humanidad y está basado en los principios de la monogamia, lo solidario y lo inviolable. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que el principio de una sola carne está perfectamente ilustrado en el método aplicado en la creación de Eva. En realidad, ahí es donde ese principio encuentra su verdadero origen. Tercero, las circunstancias de la creación de Eva ilustran cuán profundamente significativo es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No se trata solo de una unión física, sino además de una unión del corazón y del alma. Eva era el complemento para cada necesidad de Adán, diseñado por Dios para ser su ayuda idónea ideal. Y la intimidad de su relación con su marido deriva de haber sido sacada literalmente de su costado. En su comentario clásico sobre la Biblia, el escritor puritano Matthew Henry escribió estas conocidas palabras que han sido adaptadas y repetidas en muchas ceremonias matrimoniales. La mujer fue sacada de una costilla del costado de Adán. No fue sacada de su cabeza para gobernarlo, ni de sus pies para ser pisoteada por él, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida y junto a su corazón para ser amada. El simbolismo que Matthew Henry vio en la costilla de Adán concuerda bien con lo que la Escritura enseña acerca de la relación correcta entre el marido y la esposa. Nos recuerda una vez más cómo la Escritura exalta a la mujer. Cuarto, la creación de Eva encierra algunas importantes lecciones bíblicas acerca del papel divino establecido para las mujeres. Aunque Eva fuera espiritualmente e intelectualmente par de Adán, aunque fueran ambos de una misma esencia, además de iguales frente a Dios y en un rango superior al de las demás criaturas, había no obstante una clara diferencia en el modelo, y era que ambos correspondían al diseño creativo deliberado de Dios mismo. En las palabras del apóstol Pablo, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, 1 Corintios 11:8, vemos que Adán fue creado primero, y entonces vino Eva a llenar un vacío en su existencia. Adán era la cabeza, Eva su ayuda. A Adán se le diseñó para que fuera padre, proveedor, protector y líder. A Eva para ser madre, para confortar, para nutrir y para ayudar. Que Dios haya ordenado estas funciones diferentes para hombres y mujeres se hace evidente por la naturaleza. 1 Corintios 11:14. Los hombres y las mujeres no poseen la misma fuerza física. Son corporal y hormonalmente diferentes, en varias maneras bastante obvias. Una montaña de pruebas empíricas y clínicas indican que los hombres y las mujeres son también distintos en otros aspectos importantes, incluyendo lo social, lo emocional y lo psicológico. Reconocer que hay tales diferencias fundamentales entre los sexos y que los hombres y las mujeres fueron diseñados para diferentes funciones podría no coincidir con las sensibilidades feministas modernas, pero esto es, después de todo, lo que la propia palabra de Dios dice. Dios los creó diferentes con un propósito, y su plan para ellos refleja estas diferencias. La Escritura es clara en la enseñanza de que las esposas deben estar sujetas a la autoridad de sus maridos. Efesios 5, 22 al 24, Colosenses 3, 18, 1 Pedro 3, 1 al 6. Y que las mujeres deben estar bajo la autoridad y la instrucción de los varones en la iglesia. 1 Corintios 11, 3 al 7 y 14, 34 y 35. 1 Timoteo 2, 11 al 15 es un pasaje clave sobre este asunto, porque ahí es donde el apóstol Pablo defiende el principio del liderazgo masculino en la iglesia. La primera razón que Pablo da para este argumento proviene de la creación, no de la caída. Adán fue formado primero y después Eva. 1 Timoteo 2:13. Así que el principio de la autoridad masculina fue diseñado en la creación. No fue, como algunos han sugerido, una consecuencia del pecado de Adán, y por lo tanto algo que puede ser mirado como fruto del mal.
Y cuando la Escritura asigna a los hombres el papel de liderazgo en la iglesia y en el matrimonio, refleja la impronta de Dios como creador. Soy un hombre convencido que si la gente hoy abrazara de manera sencilla el propósito de Dios y tratara de cumplir las funciones que Dios ha diseñado para nuestros respectivos géneros, tanto hombres como mujeres serían más felices, la iglesia más saludable y los matrimonios más sólidos. Adán fue la cabeza representativa y el arquetipo para toda la raza humana, pero recuerde, aunque a Eva le fue dado un papel subordinado, seguía siendo espiritual e intelectualmente igual a Adán. Era su ayudante, no su supervisor ni su esclava. Llamándola ayudante de Adán, la Escritura hace hincapié en la mutualidad y en la naturaleza complementaria de la sociedad conyugal. Eva no era en modo alguno inferior a su marido, pero le fue dado, no obstante, un papel que estaba subordinado a su liderazgo. ¿Subordinado aunque igual? Sí. Las relaciones dentro de la Trinidad ilustran perfectamente cómo puede funcionar el liderazgo y la sumisión entre iguales absolutos. Cristo no es en ningún sentido inferior al Padre, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Ha existido eternamente en la forma de Dios e igual a Dios. Filipenses 2:6. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. El apóstol Juan deja esto tan claro como es posible. Desde la eternidad, Jesús era con Dios y Él mismo era Dios. Juan 1:1 y 2. Tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, constituyen el verdadero Dios de la Escritura. Los tres son completamente Dios y completamente iguales aun cuando el Hijo esté subordinado al Padre. Jesús dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. El apóstol Pablo dibujó un claro paralelo entre la sumisión voluntaria de Jesús a su Padre y la sumisión voluntaria de una esposa a su marido. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. 1 Corintios 11:3. Así que si usted se pregunta cómo dos personas que son realmente iguales pueden tener una relación donde uno es cabeza y el otro se somete, no necesita mirar más allá de la doctrina de la Trinidad. Dios mismo es el modelo para tal relación. La creación de Eva establece un paradigma similar para la raza humana. Aquí está la suma de esto. Hombres y mujeres, aunque iguales en esencia, fueron diseñados para funciones diferentes. Las mujeres no son en ningún sentido intelectual o espiritualmente inferiores a los hombres, pero fueron evidentemente creadas con propósitos distintos. En la administración de la iglesia y la familia, la Biblia dice que las mujeres deben estar subordinadas a la autoridad de los hombres. Aun cuando la Escritura reconoce esto en un sentido totalmente diferente, las mujeres son exaltadas por encima de los hombres porque son la manifestación viva y palpitante de la gloria de una raza hecha a imagen de Dios. 1 Corintios 11:7. Ese era precisamente el lugar de Eva después de la creación y antes de la caída. Ella estaba bajo la dirección de su marido, si bien era en muchas maneras aún más gloriosa criatura que él, apreciada y alabada por él. Eran pareja y compañeros, labradores del jardín. Dios estableció a Adán como cabeza de la raza humana y a Eva como responsable ante su marido. Lejos de consignarla a una esclavitud servil o a un estado de doméstico sometimiento, esta fórmula la liberó completamente. Este fue el paraíso verdadero, y Adán y Eva constituían un microcosmos perfecto de la raza humana, tal como Dios lo diseñó. Pero entonces, el pecado todo lo arruinó. En forma trágica, Eva fue la puerta involuntaria a través de la cual el engañador logró el acceso para atacar a Adán. Su tentación. Génesis 2 termina con una descripción sucinta de la inocencia en el jardín del Edén. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Versículo 25. Génesis 3 presenta entonces al tentador, una serpiente.
Evidentemente se trata de Satanás, quien se manifiesta así en forma de un reptil, aunque la Biblia no identifica a esta criatura como Satanás oficialmente hasta el libro de Apocalipsis 12:9 y 22. Satanás era un ángel que había caído en pecado. Isaías 14, 12 al 15 y Ezequiel 28, 12 al 19 relatan el fin de una magnífica criatura angelical descrita como el más grande y más glorioso de todos los seres creados. Ese solo puede ser Satanás. La Escritura no nos dice exactamente cuándo se produce la caída de éste, ni en qué circunstancias ocurrió, pero debe haber sido durante los eventos descritos en Génesis 2, porque al final de Génesis 1, toda la creación, incluyendo el universo visible y el mundo espiritual, estaba completa, inmaculada e intachable. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era muy bueno en gran manera. Génesis 1:31. Pero luego, en Génesis 3:1, encontramos a la serpiente. La cronología del relato parece sugerir que transcurrió un tiempo muy breve entre el término de la creación, la caída de Satanás y la tentación de Eva. Podrían haber sido solamente algunos días o quizás unas horas. En todo caso, no debe haber pasado mucho tiempo entre una cosa y otra. Adán y Eva todavía no habían procreado. A decir verdad, esta es indudablemente una de las razones principales por las que el tentador no perdió tiempo engañando a Eva y provocándola para hacer pecar a su marido. Quería asestar un ataque a la cabeza de la raza humana antes de que ésta tuviera la oportunidad de multiplicarse. Si podía engañar a Eva y causar la caída de Adán en ese momento, podía sabotear a toda la humanidad en un acto mortal de traición contra Dios. He aquí el relato bíblico completo de Génesis 3, 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Satanás vino a Eva disfrazado. Esto ejemplifica la manera sutil que usó para engañarla. Se le apareció para asaltarla en forma astuta cuando no estaba acompañada por Adán. Como vaso frágil, lejos de su marido, pero cerca del árbol prohibido, no podía estar en una posición más vulnerable. Nótese que lo que le dijo la serpiente era parcialmente cierto. Comer del fruto abriría sus ojos a la comprensión del bien y del mal. En su inocencia, Eva era susceptible a las medias verdades y a las mentiras del diablo. Las palabras iniciales de la serpiente en el versículo 1 pusieron el tenor para todos sus tratos con la humanidad. ¿Con qué Dios os ha dicho? El escepticismo está implícito en este cuestionamiento. Este es su clásico modus operandi. Satanás cuestiona la palabra de Dios, sugiriendo incertidumbre acerca del significado de sus declaraciones, planteando dudas sobre la veracidad de lo que Dios ha dicho, insinuando sospechas sobre los motivos que están detrás de los propósitos secretos de Dios, o expresando aprensión sobre la sabiduría de su plan. Tuerce el significado de la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? En realidad, Dios había dado la orden como una declaración positiva. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 y 17. La serpiente puso la orden en sentido negativo. ¿No comerán de todo árbol? Haciendo que la expresión de generosidad auténtica sonara como mezquindad. Deliberadamente estaba debilitando la calidad y el mandato de Dios.
Es posible que Eva se haya enterado de esa única restricción por medio de su marido y no directamente de Dios. Génesis 2, 16 y 17 señala que Dios hizo esa prohibición previo a la creación de ella, en un momento en que Adán era el único receptor. Esto coincide perfectamente con la verdad bíblica de que Adán es el representante y la cabeza de toda la raza humana. Dios lo responsabilizó directamente. La instrucción y protección de Eva eran su responsabilidad como cabeza de familia. Por consiguiente, cuanto más lejos estuviera ella de su lado, más expuesta estaba. En la dicha inocente del Edén, por supuesto, Eva no tenía conciencia de que existía un peligro como ese. Incluso si, como parece que fue, la serpiente la descubrió mirando el árbol, no estaba pecando en ningún modo. Dios no le prohibió a la pareja mirar el árbol. Contrariamente a la declaración de Eva en Génesis 3:3, Dios no les había prohibido que tocaran el árbol. Ella exagera los rigores de la restricción de Dios. Note que Satanás también minimizó la gravedad de la advertencia de Dios, suavizando el tono decidido de la certeza divina absoluta. El día que de él comieres ciertamente morirás, Génesis 2:17, al lenguaje de una mera posibilidad, para que no muráis, Génesis 3:3. En este punto, sin embargo, ella parece más aturdida y confundida que otra cosa. No hay razón para suponer que distorsionaba los hechos a propósito. Es posible que para protegerla, para poner una valla alrededor del peligro, Adán haya aconsejado a Eva que no tocara el fruto prohibido. En ningún caso, Eva estaba haciendo nada malo con solo mirarlo. De hacerlo, lo haría por curiosidad natural, pero Satanás aprovechó la oportunidad para engañarla y de ahí tentar a Adán. La segunda vez que la serpiente habla con Eva, cita incorrectamente la palabra de Dios con el fin de causar un efecto siniestro. Esta vez contradice mecánicamente lo que Dios había dicho a Adán. Lo que Dios le dijo a Adán fue: el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Génesis 2:17. La réplica de Satanás a Eva fue exactamente lo opuesto: no moriréis. Luego Satanás siguió confundiendo a Eva con su versión sobre lo que les sucedería si comían. Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esta era otra verdad parcial. Si Eva comía, sus ojos estarían abiertos al conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, perdería su inocencia. Pero encerrada en esas palabras está la mayor de todas las mentiras. Es la misma falsedad que todavía da de comer al orgullo carnal de nuestra raza caída y que corrompe cada corazón humano. Esta ficción malvada que ha dado a luz a cada una de las religiones falsas en la historia de la humanidad. El mismo error que nació de la perversidad de Satanás mismo. Es, por tanto, la mentira que subyace en todo el universo del mal. Seréis como Dios. Versículo 5. Comer la fruta no haría a Eva como Dios. La haría, y la hizo, más parecida al diablo, caído, corrupto y condenado. Pero Eva fue engañada, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Versículo 6. Note los deseos naturales que colaboraron en la confusión de Eva. Su necesidad física era bueno para comer. Su sensibilidad estética era agradable a los ojos y su curiosidad intelectual era deseable para la sabiduría. Son todos impulsos buenos, legítimos y saludables, a menos que el objeto del deseo sea pecaminoso, en cuyo caso la pasión natural pasa a ser lujuria. De eso nunca puede resultar algo bueno. Así nos dice el apóstol Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 1 Juan 2:16. Eva comió y luego le dio de comer a su marido. La Escritura no indica si Adán encontró a Eva cerca del fruto prohibido o si ella fue y lo encontró a él. De cualquier modo, por la acción de Adán y de acuerdo a Romanos 5:12, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto es lo que se conoce como la doctrina del pecado original. Es una de las doctrinas más importantes y fundamentales de la teología cristiana y por lo tanto
digna del esfuerzo para ser comprendida en el contexto de la historia de Eva. A veces, la gente se pregunta por qué fue tan determinante para la humanidad el fracaso de Adán y por qué la Escritura trata su desobediencia como el medio por el cual el pecado entró en el mundo. Porque después de todo, se argumenta, fue Eva quien comió el fruto prohibido primero. Fue ella quien sucumbió a la tentación original, permitiéndose a sí misma ser atraída por un llamado de lujuria, desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Por qué entonces se considera la falta de Adán el pecado original? Recuerde, antes que nada, que 1 Timoteo 2,14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El pecado de Adán fue deliberado y voluntario en una manera diferente al de Eva. Es cierto que ella fue engañada, pero Adán escogió con pleno conocimiento participar en una rebelión deliberada contra Dios, compartiendo la fruta que Eva le ofrecía. Hay, sin embargo, una razón aún más importante por la que el pecado de Adán, más bien que el de Eva, permitió la caída de toda la humanidad, y es porque en la posición única de Adán como cabeza de la familia original y como tal líder de toda la raza humana, su autoridad tenía una importancia especial. Dios trataba con él como una especie de delegado legal que se representaba a sí mismo, a su esposa y a toda su descendencia ante Dios. Por tanto, cuando Adán pecó, lo hizo como nuestro representante ante Dios. Cuando cayó, caímos con él. Por eso es que precisamente la Escritura nos enseña que nacemos pecadores. Génesis 8:21, Salmos 51:5 y 58:3. Y que compartimos la culpa y la condena de Adán. Romanos 5:18. En otras palabras, contrariamente a lo que muchas personas asumen, no caemos desde un estado de inocencia completa al pecado individualmente, sino que Adán, que estaba actuando como un agente y apoderado de la raza humana, lanzó a toda la humanidad de una vez en el pecado. En las palabras de Romanos 5:19, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos los descendientes de Adán fueron condenados por su acción. Por eso se dice que la raza humana es culpable debido a lo que hizo Adán y no por lo que hizo Eva. Es imposible entender el sentido de la doctrina del pecado original y aún de la Escritura como un todo si ignoramos este principio esencial. En un contexto absolutamente determinante, aún la verdad del Evangelio depende de esta idea de autoridad representativa. La Escritura dice que la autoridad de Adán sobre la raza humana es un paralelo exacto de la dirección de Cristo sobre la raza redimida. Romanos 5:18, 1 Corintios 15:22. Del mismo modo que ese Adán, como nuestro representante, acarreó la culpabilidad sobre nosotros, Cristo quitó esa culpabilidad de su pueblo llegando a ser su autoridad y representante. Se presentó como su apoderado ante el tribunal de justicia divino y pagó el precio de su culpabilidad ante Dios. Jesús también hizo todo lo que Adán dejó de hacer, rindiendo obediencia a Dios de parte de su pueblo. Por lo tanto, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. En otras palabras, la justicia de Cristo es contada como nuestra porque tomó su lugar como la autoridad representativa de todos los que confían en Él. Esto es, en una palabra, el Evangelio. No se crea, sin embargo, que porque el pecado de Eva no fue tan deliberado ni tan trascendental como el de Adán, se le puede eximir de culpabilidad. El pecado de Eva fue extremadamente pecaminoso y sus acciones demostraron que fue plena y voluntariamente cómplice de Adán en su desobediencia. Dicho sea de paso, en un modo similar, todos nosotros demostramos por nuestros propios actos que la doctrina del pecado original es perfectamente justa y razonable. Nadie puede legítimamente pretender eximirse de la culpabilidad que pesa sobre la raza humana, alegando que es injusto pagar por el comportamiento de Adán. Nuestros propios pecados demuestran nuestra complicidad con él. El pecado de Eva la sometió a la desaprobación de Dios, perdió el paraíso del Edén y heredó en su lugar una vida de dolor y frustración. La maldición divina contra el pecado se centró en ella de un modo particular. Su humillación. En una cosa la serpiente tenía razón. Comer el fruto prohibido abrió los ojos de Eva de modo que supo distinguir entre el bien y el mal. Desafortunadamente supo del mal experimentándolo, haciéndose participante voluntaria del pecado.
En un momento su inocencia había desaparecido. El resultado fue una vergüenza angustiante. La Escritura describe esto en una forma algo pintoresca. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Génesis 3:7. Su famoso intento para hacerse ropa con hojas de higuera ilustra perfectamente la completa incompetencia del esfuerzo humano por tratar de cubrir la vergüenza. La religión, la filantropía, la educación, la autoestima, el perfeccionamiento, el mejoramiento y todos los demás intentos de la capacidad humana no son capaces de suministrar el camuflaje para cubrir la desgracia y la vergüenza de nuestra condición de raza caída. Todos los remedios combinados hechos por el hombre no son más eficaces para quitar el deshonor de nuestro pecado que el intento de nuestros primeros padres para ocultar su desnudez con hojas de higuera. Ocultar nuestra vergüenza no soluciona el problema de la culpabilidad a los ojos de Dios. Peor aún, una expiación completa por la culpabilidad está muy lejos de la posibilidad de ser provista por hombres y mujeres caídos. Eso fue lo que comprendieron Adán y Eva cuando sus ojos se abrieron al conocimiento del bien y del mal. El Señor, por supuesto, sabía todo respecto del pecado de Adán antes que aún ocurriera. No había ninguna posibilidad de ocultarle la verdad a él, ni tenía que ir físicamente al jardín para saber lo que la primera pareja había hecho. Pero el Génesis cuenta la historia desde una perspectiva terrenal y humana. Lo que leemos en Génesis 3, 8 al 13 es en esencia lo que Eva escuchó y vio. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Es evidente que la vergüenza de nuestros primeros padres estuvo acompañada por una profunda sensación de miedo, temor y horror ante la perspectiva de tener que dar cuenta a Dios por lo que habían hecho. Por eso fue que trataron de esconderse. Como las hojas de higuera, su escondite fue inadecuado para ocultarlos a los ojos del Dios que todo lo ve. La respuesta de Adán refleja tanto su miedo como un profundo pesar, pero no hay confesión. Adán pareciera haberse dado cuenta que no tenía sentido argumentar inocencia, pero tampoco hizo una confesión completa. Lo que trató de hacer fue echarle la culpa a otro. Así es que apuntó con el dedo hacia quien estaba más cerca, Eva. También estaba implícita en las palabras de Adán: la mujer que me diste, una acusación contra Dios. Tan rápidamente corrompió el pecado la mente de Adán que en su afán de echarle la culpa a otro, no dudó en hacer de Dios parte de su propio crimen. Esto es tan típico de los pecadores que buscan justificarse, que la epístola de Santiago en el Nuevo Testamento nos enseña expresamente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13 y 14. Adán, sin embargo, estaba tratando sutilmente de echar por lo menos algo de la culpa sobre Dios mismo. Pero Adán traspasó la mayor parte de la culpabilidad a Eva. El Señor respondió no para argumentar con Adán, sino para confrontar directamente a Eva. Esto obviamente no indicaba que Adán quedaba fuera del problema. En lugar de eso, el Señor estaba dando a Eva una oportunidad para que confesara su participación. Pero ella se limitó a echarle la culpa a la serpiente. Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:3. Eso era verdad. 1 Timoteo 2:14. Pero la culpa de la serpiente no justificó su pecado. Una vez más, Santiago 1:14 nos recuerda que cada vez que pecamos, somos inducidos por nuestra propia lujuria. No importa qué medios pueda usar Satanás para inducirnos al pecado,
ni cuán sutil sea su astucia. La responsabilidad del acto mismo siempre reside en el pecador y en nadie más. Eva no podía escapar a la rendición de cuentas de lo que había hecho transfiriendo la culpa. Nótese, sin embargo, que Dios no siguió argumentando ni alargó el diálogo innecesariamente. Las palabras de Adán y Eva fueron suficientes para condenarlos, a pesar de sus esfuerzos para evitar una confesión total. Todas sus excusas no fueron mejores para ocultar su culpabilidad que lo que habían sido las hojas de higuera. Así que en Génesis 3:14 al 19, el Señor pronuncia una maldición a los culpables, dirigiéndose en primer lugar a la serpiente, luego a Eva y finalmente a Adán. Y Jehová dijo a la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». A la mujer dijo: «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Y al hombre dijo: «Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Revisar la maldición en forma exhaustiva podría consumir muchos capítulos. Requeriría más espacio que el disponible en este. En lo que estamos principalmente interesados es, por supuesto, en cómo esta maldición se relaciona con Eva en particular. Note que la maldición tiene 3 secciones. La primera es dirigida a la serpiente, la segunda a Eva y la tercera es para Adán. Pero las 3 partes se relacionan directamente con Eva. Para ver esto con más claridad, permítanme invertir el orden y empezar con la sección final, la dirigida a Adán. Recordemos que la maldición sobre Adán no estuvo dirigida solamente a él, sino que a toda la raza humana. Implicaba, además, cambios importantes en el medio ambiente terrenal, de modo que la maldición sobre Adán tuvo implicaciones inmediatas y automáticas para Eva, y también para todos sus descendientes. La pérdida del paraíso y el cambio repentino en toda la naturaleza significaba que la vida cotidiana de Eva sufriría las mismas onerosas consecuencias que la vida de Adán. El trabajo sería para ambos una carga, así como el sudor, las espinas y los cardos, y en última instancia, la realidad de la muerte sería parte de su vida. Así, la maldición sobre Adán cayó también sobre Eva. Es significativo, creo, que la sección más breve de la maldición sea la parte que trata con Eva directamente, contenida del todo en un solo versículo de la Escritura, versículo 16, y con 2 elementos. Una consecuencia directa de su pecado sería una multiplicación del dolor y el sufrimiento asociado al parto. Lo demás sería una lucha que tendría lugar en su relación con su marido. En otras palabras, la maldición que se dirige a Eva en particular trata con las 2 relaciones más importantes en las cuales una mujer naturalmente busca su mayor alegría, su marido y sus hijos. La primera parte del versículo 16 es sencilla y directa. «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos». Por supuesto, en primer lugar es el pecado el que trajo el dolor y la miseria al mundo. La expresión «multiplicar tu dolor» no sugiere que de todos modos pudo haber habido algún menor grado de angustia o aflicción en un Edén sin maldición. Es muy probable que incluso el parto habría sido sin tanto dolor y tan perfecto como cualquier otro aspecto del paraíso. Pero esta forma de hablar simplemente reconoce que ahora, en un mundo caído, la tristeza, la pena y los dolores físicos serían parte y porción de la rutina diaria de la mujer, y que en el parto el dolor y la angustia serían multiplicados en gran manera, un incremento significativo sobre los infortunios normales de la vida diaria. El acto de parir hijos, que originalmente tiene el potencial de traer el más puro tipo de alegría y felicidad, sería estropeado por agudos dolores y dificultades. La segunda parte del versículo es algo más difícil de interpretar. «Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Una luz nos aclara el significado de esa expresión comparándola con Génesis 4:7, que usa exactamente el mismo lenguaje y construcción gramatical para describir la lucha que sostenemos con el pecado. El pecado está a la puerta.
Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el pecado desea adquirir dominio sobre usted, pero en lugar de eso, usted tiene que prevalecer sobre él. Génesis 3:16, usando el mismo lenguaje, describe una lucha similar que tendría lugar entre Eva y su marido. Antes que Adán pecara, su liderazgo era siempre perfectamente sabio, cariñoso y tierno. Antes que Eva pecara, su sumisión era el modelo perfecto de mansedumbre y modestia. Pero el pecado cambió todo eso. Ahora se irritaría bajo la autoridad de Adán y desearía dominarlo. La tendencia masculina sería sofocarla de manera áspera o dominante. Así, vemos que las tensiones por los diferentes papeles de cada género llegan hasta nuestros primeros padres. Es uno de los efectos inmediatos del pecado y la horrible maldición que trajo sobre nuestra raza. El paraíso fue completamente arruinado por el pecado y la gravedad de la maldición debe haber hecho añicos el corazón de Eva, pero el juicio de Dios contra ella no fue totalmente duro e irremediable. Hubo una buena cuota de gracia aún en la maldición. A los ojos de la fe, hubo rayos de esperanza que brillaron incluso a través de la nube del desagrado de Dios. Por ejemplo, Eva podría haber sido subordinada a la serpiente a quien tan tontamente le había hecho caso, pero en cambio quedó bajo la autoridad de su marido, que la amaba. Podría haber sido completamente destruida o destinada a vagar a solas en un mundo donde era muy difícil sobrevivir. En vez de eso, se le permitió permanecer con Adán, que continuaría cuidándola y sosteniéndola. Seguía siendo su compañera, aunque su relación tendría ahora tensiones que no existían en el Edén. Aunque con justicia podría haber sido hecha una marginada y una paria, conservó su lugar de esposa. En el peor de los casos, pudo habérsele prohibido incluso tener hijos. En lugar de eso, aunque la experiencia sería dolorosa y acompañada de aflicciones, todavía sería la madre de todos los vivientes. En efecto, el nombre que Adán le dio después de la maldición da testimonio de este hecho. Y amó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Génesis 3:20. De hecho, la promesa que Eva todavía daría a los hijos mitigó otro aspecto de la maldición. Esa simple expectativa contenía un rayo de la esperanza para toda la raza humana. Había una pista en la maldición misma que señalaba que uno de los propios descendientes de Eva podría, en última instancia, arrojar lejos el mal y disipar todas las tinieblas del pecado. Por su desobediencia, Eva había puesto en movimiento a todo el mundo del mal. Ahora, a través de su descendencia, proporcionaría un Salvador. Esta poderosa esperanza ya le había sido dada implícitamente en la parte de la maldición donde el Señor se dirige a la serpiente. Su expectativa. La maldición de Dios sobre la serpiente fue la más grave de todas. En el más literal y obvio de los sentidos, la maldición parece estar dirigida al reptil propiamente como tal, pero recuerde que este reptil fue en cierto modo habitado o controlado por Satanás. El verdadero significado de la maldición, por lo tanto, va en realidad más allá de la serpiente y sus especies. Su mensaje principal es una sentencia implacable de condenación contra Satanás mismo. De todas maneras, la maldición tiene importantes implicaciones para la serpiente literal y sus especies. No deje de advertir que el Señor implícitamente la declara maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Génesis 3:14. Por supuesto, Dios no declaró a todo el reino animal culpable por el pecado de Adán. La Escritura nunca presenta a los animales como seres moralmente sensibles, y esta no es la excepción. Incluso en el caso de la serpiente, la culpa moral recae en el espíritu satánico que usó la forma del reptil y no en la bestia misma. Pero Dios maldijo incluso a los animales por el pecado de Adán. En otras palabras, la maldición sobre ellos fue parte del juicio de Dios contra Adán. Recuerde que la maldición tuvo ramificaciones negativas para todo el medio ambiente. El mal es contagioso y por lo tanto cuando Adán pecó, todo su entorno fue contaminado. Lo extenso de la maldición refleja esa verdad. Por eso en el versículo 17, el Señor maldijo incluso a la tierra. Obviamente el reino animal estaría igualmente sujeto a los muchos y demoledores efectos de la rebelión de Adán. De ahora en adelante, cada bestia del campo lucharía por sobrevivir en un mundo decadente y moribundo. También estarían sujetos a las enfermedades, la destrucción, el desastre, la muerte y demás privaciones provenientes de la presencia del mal.
Por lo tanto, los animales también fueron formalmente incluidos en la maldición de Dios. Fueron consignados a sufrir las miserias del mal que el pecado de Adán trajo a su medio ambiente. Todo esto fue parte del juicio a Adán, un recordatorio constante del desagrado de Dios por su pecado. Pero la serpiente sería maldita por sobre todas las especies, reducida a arrastrarse en el polvo sobre su vientre. Esto parece sugerir que las serpientes originalmente tenían extremidades. No se nos ha dado una descripción física de antes de la maldición, pero bien pudo haber sido una criatura magnífica y sofisticada. De ahora en adelante, sin embargo, todas las serpientes serían degradadas a la suciedad, condenadas a retorcerse en el suelo y, por lo tanto, incapaces de evitar comer los desperdicios. Cualquiera haya sido la gloria de esta criatura antes de la caída, a partir de ahora tomaría una forma repulsiva. Es más, la serpiente llevaría para siempre el estigma del desprecio humano. Esto sería evidente en el rechazo casi universal que se tiene hacia las serpientes. Ninguna otra criatura despierta tanto temor y aversión. Pero una vez más, el significado pleno de este pasaje mira realmente más allá del reptil y se dirige al espíritu satánico que lo controló. La degradación de la serpiente al polvo solo refleja e ilustra la degradación propia de Satanás desde el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Isaías 14:12. La aversión de la humanidad se aplica igualmente a Satanás. Aunque nuestra raza está caída y espiritualmente alineada con Satanás contra Dios, Juan 8:44, el diablo mismo es un oprobio y un infortunio entre los descendientes de Eva. A la gente, como una norma, Satanás les resulta repulsivo y una imagen perversa. Pero eso no es todo lo que esto significa. Las importantes implicaciones espirituales de la maldición contra la serpiente son aún más profundas que eso. Y creo que en cierta medida Eva comprendía esto. A Génesis 3:15 se le nombra a menudo como el protoevangelio, lo que quiere decir literalmente el primer evangelio. Aquí está el primer atisbo de buenas noticias para la humanidad caída, y llega de las palabras iniciales de la maldición de Dios. Él le dice al espíritu maligno que mora en la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Aunque enmarcada como una maldición contra el tentador, esa parte fue un brillante rayo de luz para Eva. Aquí había una promesa explícita que su simiente golpearía la cabeza del mal. Es posible que ella no comprendiera todo lo que significaba la promesa divina implícita en esas palabras, pero difícilmente habrá dejado de cobrar ánimo con lo que había oído. Antes que nada, la sola mención de su simiente indicaba que tendría hijos y la oportunidad de criar una familia. Por lo menos ahora sabía que sería instantánea y abruptamente destruida por su pecado. No sería consignada a una condenación definitiva junto con la serpiente. En vez de eso, y Eva seguramente comprendió que esto se debía únicamente a la gracia y misericordia de Dios, todavía tendría la oportunidad de ser la madre de la raza humana. Además, Dios se aseguraría que la enemistad entre los descendientes de Eva y esa criatura malvada se mantuviera para siempre. Todo esto eran claramente buenas noticias desde la perspectiva de Eva. Aún mejor, sin embargo, fue la promesa que su simiente golpearía la cabeza de la serpiente. Esta fue una garantía que su raza no estaría desesperadamente subordinada a la dominación del mal para siempre. De hecho, sea que Eva haya captado o no esto, la maldición contra la serpiente insinuó una solución definitiva para su pecado, dándole razón para esperar que un día uno de sus descendientes infligiría un golpe mortal a la cabeza del tentador y que destruiría finalmente al diabólico ser y a toda su influencia, y en efecto cambiaría toda la perversidad que Eva había contribuido a desencadenar. No lo dude, porque esto es precisamente lo que tales palabras significan. La maldición contra la serpiente encerraba una promesa para Eva. Su simiente le aplastaría la cabeza a la serpiente. Su propia descendencia destruiría al destructor. Este sentido de Génesis 3:15 refleja la verdadera intención divina, lo que se hace completamente claro en el resto de la Escritura. Indudablemente es la trampa principal que el resto de la Escritura relata. Por ejemplo, hay un eco de este mismo lenguaje en Romanos 16:20. «Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies». Hebreos 2:14 dice que Cristo, quien por supuesto es el eterno Dios de paz,
asumió forma humana, literalmente llegó a ser uno de los descendientes de Eva, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así, Cristo, quien fue nacido de mujer, Gálatas 4:4, la descendencia de una virgen y Dios en forma humana, literalmente cumplió esta promesa que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. ¿Cuánto de esto habrá comprendido verdaderamente Eva? La Biblia no lo dice, pero parece claro que ella se aferró a la esperanza que finalmente uno de sus propios descendientes heriría a su enemigo mortal. Si pedimos prestadas palabras a un contexto ligeramente diferente, ella pareció intuir que su especie, por la gracia de Dios, se salvaría engendrando hijos. 1 Timoteo 2:15. Podemos estar seguros que su profunda enemistad hacia el tentador fue invariable a lo largo de su vida, mientras anhelaba el día en que uno de sus hijos le aplastaría la cabeza. Evidencia de esa esperanza se ve en su gran alegría cuando es madre por primera vez. Génesis 4:1 describe el nacimiento de Caín, el hijo mayor de Eva. Ella dijo: «Por voluntad del Señor he adquirido varón». La expresión hebrea se podría traducir literalmente como «he adquirido un hombre, Jehová». Algunos comentaristas han sugerido que quizás ella pensaba que Caín era Dios encarnado, el Redentor prometido. La Escritura nos da pocas razones para pensar que su esperanza mesiánica estaba tan desarrollada. Por cierto, si supuso que Caín era la simiente, muy pronto se desilusionó. Caín destrozó el corazón de su madre en lugar de la cabeza de la serpiente, dando muerte a Abel, su hermano menor. Lo que haya sido que dedujo Eva de la expresión de Génesis 4:1, no obstante, fue una expresión clara de la esperanza y el regocijo por la gracia, la compasión, la generosidad y el perdón de Dios para con ella. Hay un tono de exaltación en la expresión: «Por voluntad del Señor he adquirido varón». Está claro también que su esperanza estuvo personificada en sus propios hijos. Ella los vio como pruebas de la bondad de Dios y como recuerdo de la promesa que su simiente sería el instrumento mediante el cual se consumaría la destrucción final del engañador. En efecto, cuando nació Set, después que Caín había roto su corazón al matar a Abel, la Escritura dice: «Y llamó su nombre Set, porque Dios», dijo ella, «me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín». Génesis 4:25. La referencia a la simiente de sustitución sugiere que en su corazón guardaba la promesa encerrada en la maldición y que atesoraba la esperanza inmortal que un día su propia simiente cumpliría esa promesa. ¿Fueron salvos Adán y Eva? Creo que lo fueron. La gracia de Dios para con ellos se ejemplifica en la manera en que hizo túnicas de piel y los vistió. Génesis 3:21. Para que Dios hiciera eso, algunos animales tuvieron que morir. Por lo tanto, el primer sacrificio de sangre fue hecho por la mano de Dios en beneficio de ellos. Además, oculta en la declaración de Dios de que la simiente de la mujer vencería a la serpiente, había una promesa implícita de que su pecado y todas las consecuencias de esto un día serían vencidos y erradicados. Sabemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento que esta promesa involucraba el envío del propio Hijo de Dios para reparar el daño causado por el pecado de Adán. Hasta donde la entendieron, ellos creyeron en esa promesa. La Escritura señala que Set dio origen a una línea de personas piadosas. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Génesis 4:26. ¿De dónde vendría este conocimiento del Señor? Obviamente, vino de Adán y Eva, quienes tenían más conocimientos directos y de primera mano de Dios que nadie desde la caída. Esta línea piadosa, que perdura en la fe de millones aún hoy, fue su gran legado. Felizmente para Eva, al final esto será infinitamente más perdurable que su herencia de pecado. Después de todo, el cielo estará lleno de sus descendientes redimidos,
ocupados eternamente con una celebración de la obra de su simiente.